Buenos días a todos. Muchísimas gracias, Eva, por la introducción. Bueno, mi nombre es Javier Servidio, soy director de conocimiento para la línea de negocios de Oracle en Latinoamérica de Public Sector, con un equipo de más de 80 ingenieros pensando en soluciones y colaborando con iniciativas en el sector de gobierno y con foco también, obviamente, dentro de lo que es la salud y la seguridad social. Así que la verdad que muy interesante la apertura de Ignacio y los comentarios y la visión que nos compartieron tanto Cintia como Cecilia, y creo que vamos a estar muy alineados con lo que vamos a ver ahora. La idea es compartir nuestra visión, ¿no? ¿Qué es Oracle? ¿Cómo se inserta dentro del sector de salud? ¿Cuál es el portfolio de soluciones? Y vamos a terminar la charla con una conversación muy interesante con Diego Landa, que es parte de nuestro ecosistema justamente de partners, de socios de negocio, y nos vamos a compartir algunas experiencias, vamos a charlar algunas experiencias en conjunto. Entonces, primero vamos a comenzar contando un poco qué es Oracle. Yo no sé si tengo el control aquí, no veo cómo pasar los slides, así que ahí pido ayuda. Si pones el cursor encima de la presentación, Javier, deberías poder pasar los slides. A ver. No tengo los controles aquí para pasar la presentación. Bueno, me lo puedes indicar de viva voz y te la voy pasando. Bueno, sí, por favor, vamos al siguiente slide entonces. Bueno, Oracle es una compañía con presencia global, tiene más de 150.000 empleados y nació hace 45 años atrás con un foco muy preciso que es el dato. Hoy por hoy somos la primera y única compañía que cuenta con una base de datos autónomos. Contaba Ignacio en la apertura la necesidad de introducir inteligencia artificial, por ejemplo, para la gestión de pandemias o para incluso también la gestión de salud poblacional. Bueno, nosotros incorporamos esa inteligencia para contar con una base de datos autónoma que permite justamente autogestionarse en todos los estratos de lo que sería una base de datos, tanto en la parte de metadatos como en la parte de actualización y pacheos de esa base de datos, pero también a nivel de seguridad, que es una de las cuestiones que también vamos a tocar. Contamos con un portfolio extenso que nos permite acompañar a nuestros clientes en sus estrategias de nube, ya sean públicas, privadas o híbridas, e inclusive también ofrecer estrategias y acompañar a nuestros clientes en estrategias de nube multicloud y poder facilitar la interoperabilidad entre nubes. Y tenemos un foco, como les decía al comienzo, muy preciso y con un portfolio muy amplio en lo que tiene que ver con salud y también con seguridad social. Vamos al próximo slide. Y fíjense nuestro propósito, ¿no? La relevancia que le damos al dato, que obviamente tiene que ver con nuestro propósito, ¿no? Justamente transformar el mundo a través justamente de la transformación digital, que es uno de los temas que tocamos al inicio de esta sesión, ayudando a las personas a ver los datos de nuevas maneras y descubrir información, posibilitando así posibilidades infinitas, justamente con el dato como insumo clave para desarrollar cualquier tipo de estrategia. Entonces, pasamos al siguiente slide, por favor. Y esto es, a modo de resumen, algunas de las participaciones que hemos tenido en toda la región de Latinoamérica, en donde van a ver que, por un lado, tenemos experiencia en efectores de salud, pero también en financiadores de salud y también en la seguridad social, con proyectos que tienen que ver, por ejemplo, con integración, interoperabilidad. Habló de este tema Cintia y Cecilia, lo relevante que es justamente poder contar con ese registro clínico y poder compartirlo. Ignacio también hacía una mención
de la propiedad de la historia clínica, que es obviamente del paciente, y las instituciones tienen que ser un canal, un viabilizador justamente para que eso pueda ocurrir, ¿no? Y por otro lado también poder contar con plataformas de seguimiento de pacientes en grupo de riesgo. Entonces van a haber algunas experiencias en algunos de los efectores de salud donde estuvimos justamente atacando esa problemática con herramientas de analítica que apuntan justamente a la segmentación de poblaciones y a interpretar esas poblaciones justamente para después poderle dar herramientas a los sistemas de salud, a los gobiernos, para articular políticas sanitarias. Por otro lado, también lo que tiene que ver con la predicción, la predicción de comportamientos, siempre también hablando de lo que es la gestión de salud poblacional, poder determinar indicadores, poder incluso bucear en informaciones que no están típicamente en la historia clínica, pero que sí hacen parte de la historia clínica, el dato no estructurado, donde generalmente encontramos muchos insights, por ejemplo, algo básico en una prescripción en donde se solicita al cliente que reduzca la ingesta, por ejemplo, de agua mineral. Yo puedo establecer de repente una línea de hipótesis donde estoy viendo que si ese patrón se repite en esa población o en ese segmento de territorio que estoy analizando, podría incluso pensar en alguna estrategia que tenga que ver con el control de la hipertensión. Bueno, hay informaciones tanto estructuradas como no estructuradas que debemos prestar atención, ¿no? Y obviamente también pensando en los sistemas de salud desde el punto de vista del financiamiento para poder fortalecerlos con un core que les permita controlar las afiliaciones, los planes de salud, la cobertura, cómo se va ejecutando y poderle dar sustentabilidad justamente a esos sistemas, ¿no? Siguiente slide, por favor. Y aquí una provocación, ¿no? Porque creo que, como hablábamos o escuchábamos al comienzo, tanto en la intro de Ignacio y en las ponencias de Cintia y de Cecilia, no tenemos que dejar de lado cómo envejecemos, ¿no? Cómo crece nuestra población y cómo envejece nuestra población a nivel global. Entonces, algunos datos que me parecían relevantes compartir. Por ejemplo, vamos a duplicar entre el 2015 y el 2050 la población mayor a 60 años. Esto es que va a pasar de 12% a nivel global a 22%. Obviamente siempre uno tiene los referentes en cuestiones de envejecimiento y de crecimiento poblacional, que son Japón, sin duda, China mismo también es otro caso que siempre se analiza, y en Europa este comportamiento que también tiene una tendencia similar. América Latina no es la excepción y claramente está un paso detrás de Europa, pero va hacia la misma tendencia. Y en el otro opuesto, o en el opuesto, mejor dicho, tenemos a África con poblaciones de menor envejecimiento, pero justamente por carencias en lo que tiene que ver con materia de salud, con el acceso a la salud y a infraestructuras, ¿no? Sobre todo que permitan tener un estándar de vida más elevado del que hoy se cuenta en esa región. Entonces, importante destacar también las proyecciones, que el 80% de esta población va a vivir en países en donde se registran ingresos bajos y medios. Y entonces, ¿cómo hacer para equilibrar, obviamente, el acceso a la salud y la sustentabilidad del sistema, ¿no? Tanto en materia de efectores de salud como también en la cobertura social y el financiamiento de esa cobertura. Entonces, ¿por qué destaco? Siguiente slide, por favor. ¿Por qué destaco esto? Porque justamente en este segmento poblacional es donde se registra la mayor prevalencia de enfermedades crónicas, ¿no? Entonces, cuando vemos la problemática de la salud, no podemos desconocer la problemática de las enfermedades crónicas, ya que representan más del 80% de los pacientes y de los costos que representa, digamos, el cuidado de la salud, cualquier sistema de salud, ya sea público o privado. Entonces, la pandemia puso una pausa en todas estas estrategias, porque obviamente había que atender la emergencia, pero no tenemos que desconocer que es necesario fortalecer los sistemas de control de pacientes crónicos y también agrego de los pacientes externados que terminan después
incurriendo en mayores tratamientos o de mayor prolongación, sencillamente por ejemplo, por no seguir o no continuar con un tratamiento farmacológico luego de ser externados. Y eso incurre en un detrimento de la calidad de vida de ese paciente, pero también incurre en un mayor costo de la atención por parte de los sistemas de salud. Entonces, creo que es un foco que tenemos que ver bien de cerca. Bueno, campañas de prevención, estuvimos viendo todos estos 2 años, parece un siglo que pasó la pandemia, pero tuvimos 2 años en donde estuvimos con la principal campaña que fue la de vacunación. Bueno, segmentación, poder tener bien determinado el perfil de cada uno de esos segmentos y poder transmitir un mensaje bien claro para justamente hacer que esas campañas sean efectivas. Ahí es otro de los puntos en donde creemos que hay que hacer foco. Mejorar la experiencia del paciente a través de plataformas omnicanales, que podamos tener una continuidad de diálogo, ya sea iniciada por una red social o por un chat o por un correo o por un canal telefónico, poder tener una trazabilidad de esos contactos y que cada contacto no sea empezar de cero, sino que haya una continuidad en el diálogo y que podamos asistir de una mejor manera al paciente, ¿no? Y los grupos de riesgo, obviamente, entran dentro de lo mismo que decía al comienzo, poder tener el monitoreo remoto, lo vimos en plena pandemia, al inicio de la pandemia, la relevancia que tomaron y que ya obviamente venían desde tiempo atrás, los gadgets o los dispositivos para facilitar el monitoreo remoto de pacientes en grupo de riesgo, que es otro de los puntos que tenemos que seguir observando bien de cerca y acompañando con tecnología. Y claramente la interoperabilidad de datos, o sea, pensar hoy en siglo XXI en donde no podamos saber cuáles fueron los eventos o los episodios clínicos de un paciente, se haya atendido en una red o en otra asistencial, creo que eso es una deuda que tenemos todos, y hablo siempre a nivel regional, que tenemos que abordar urgentemente, ¿no? Y que lo estamos haciendo y que vamos en un camino que claramente nos va a llevar a poder contar con ese insumo como historia clínica propietaria del paciente y portable como para poder darle continuidad a los cuidados de la salud de cada uno de los pacientes, ¿no? Próximo slide. Bueno, y obviamente la pandemia nos dejó, y agrego, nos sigue dejando enseñanzas cada vez más relevantes. Y bueno, aquí la idea es contarles un poco cuáles fueron nuestras experiencias, cómo pudimos ayudar y cómo reaccionamos ante este evento tan desafortunado, ¿no? Próximo slide, por favor. Entonces, primer punto, yo creo que los highlights o los factores claves son los mismos que veníamos observando como tendencias antes de la pandemia. Lo que sí creemos que la pandemia lo que hizo fue justamente potenciarlos y acelerarlos. Antes de la pandemia hablábamos de interoperabilidad, hoy ya nadie cuestiona la necesidad de contar con interoperabilidad de datos clínicos. Seguimos hablando de monitoreo de pacientes en grupo de riesgo, se potenció aún más, se aceleró aún más. Un punto que tal vez no estaba tanto en agenda y que creo que esto también lo destaca es el rastro digital. Tenemos información tanto en los sistemas clínicos de salud como también en los sistemas administrativos. Hay muchos insights que pueden ser tomados de los eventos administrativos y poder también utilizarlos como insumos para las estrategias sanitarias. Luego, la experiencia del paciente, que ya comentábamos, obviamente las campañas de vacunación y la experiencia del paciente, por ejemplo, al acercarse a un centro de vacunación, a una posta de vacunación, es el ejemplo más claro que les puedo dar en este momento. Me parece que todos lo hemos vivido en primera persona. Cuán importante es justamente articular toda esa logística, tener los recursos materiales y de tecnología para acompañar ese proceso, ¿no? La analítica, poder tener, vuelvo al punto anterior que comentaba, poder tener segmentación de poblaciones, poder interpretar cuáles son los diagnósticos más recurrentes, los índices de comorbilidad de una región, poder
incluso extrapolarlos a otra región, inferir conclusiones, buscar correlaciones. Creo que eso es clave, la inteligencia artificial es clave en esto. Y dejé para el final 2 puntos que creo que son los highlights de la pandemia, que es la disponibilidad de las infraestructuras de informática, el time to market, ¿no? Pensar, por ejemplo, en un pasado en donde pensábamos en montar, por ejemplo, un sistema de tracking de vacunación y tal vez decíamos que era un proyecto de más de un año o año y medio incluso. Poder tener eso uptime 24/7, pensábamos en un dimensionamiento de infraestructura de hardware monumental, que era un proyecto en sí mismo, que tal vez solamente eso se nos llevaba más del 40% o el 30% del tiempo de desarrollo de ese proyecto. Y la aceleración que tuvo la nube. Recuerdo conversaciones con clientes hace 3 años atrás, en donde prácticamente no podíamos siquiera mencionar la palabra nube, y la pandemia puso en relevancia el tiempo de despliegue de una solución e hizo que la adopción de nube se acelerara en magnitudes que pueden ser en algunos casos 5x y en algunos otros casos hasta 10x, o sea, evolucionamos en ese sentido lo que nos hubiese demorado tal vez 5 años en menos de un año. Entonces, pensar en ese tipo de eventos creo que es uno de los highlights o las enseñanzas que nos dejó la pandemia, y la ciberseguridad, ¿no? Hemos visto ataques sucesivos, no solo afuera, sino también dentro de nuestra región de Latinoamérica, contra, por ejemplo, los certificados de vacunación, ¿no? Hemos visto muchos episodios que han sido de público conocimiento. Entonces, la relevancia que toma cada vez más el concepto de ciberseguridad en todos los niveles, desde el perímetro, en donde se establecen los primeros servicios de cara al paciente, y hacia adentro de las organizaciones, llegando o pasando, mejor dicho, por las capas medias y llegando al dato finalmente. Creo que en todos esos niveles se puso en relevancia o se manifestó de una manera también mucho más acelerada la necesidad de contar con mecanismos de ciberseguridad. Y cuando hablamos de nubes, obviamente, un punto relevante es qué certificaciones tiene esa nube, ¿no? Hablamos de certificaciones a nivel de procesos para entender cómo se gestiona dentro del data center el dato de mi organización, pero también hablamos de certificaciones que tienen que ver con normativa impositiva, normativa financiera y contable, normativa propia de la industria, como lo es la salud, y también con normativas que tienen que ver ya con políticas gubernamentales ya sectorizadas por región, ¿no? Entonces, cuán importante es y cuán relevante es tener esto en consideración a la hora de seleccionar un proveedor de nube para llevar adelante nuestra estrategia, ¿no? Siguiente slide, por favor. Bueno, ¿y qué hicimos durante la pandemia, ¿no? Voy a remontarme en el tiempo 2 años atrás, que parece una eternidad. La verdad que fue tal la vorágine que 2 años atrás parecen haber sido 20. Pero si recuerdan, por ejemplo, marzo de 2020, los voy a llevar un poquito a esa fecha, se hablaban de los primeros tratamientos terapéuticos una vez que ya la pandemia había tomado ese estado, ¿no? Tal de pandemia. Y hablábamos de repente de hidroxicloroquina, citromicina, hablábamos después de los tratamientos con anticuerpos monoclonales. Bueno, ¿cómo hacemos para justamente poder desarrollar una plataforma que nos permita ir llevando la trazabilidad de esos pacientes que se van sometiendo a esos primeros tratamientos para ver su evolución, para ver cuáles fueron las dispensaciones de las distintas dosis que implicaban cada uno de esos distintos tratamientos terapéuticos, ¿no? Y bueno, lo que hicimos fue trabajar en forma conjunta con los Centros de Control de Enfermedades en Estados Unidos. Desarrollamos con una plataforma de low code que se llama Application Express de Oracle. En 2 semanas teníamos un prototipo que obviamente después fue evolucionando, y esa plataforma, que hoy es nuestro Health Management System,
contempló esa primera etapa inicial de tratamientos terapéuticos para ver su efectividad. Luego siguió con la trazabilidad de los pacientes en los primeros ensayos ya con vacunas, para después seguir con lo que es la trazabilidad ya con las vacunas liberadas al mercado y poder tener agendamiento de turnos y el proceso de vacunación punta a punta. Siguiente slide, por favor. Entonces, aquí vemos algunos screenshots de la aplicación ya en el último estadio, donde ya teníamos la vacuna. Siguiente slide, por favor. Hicimos un acuerdo muy fuerte con el Instituto Tony Blair para justamente desembarcar con esta solución en África. Y cuando uno piensa en, yo les comentaba antes como uno de los highlights, el time to market. Imagínense Ruanda, Sierra Leona, Ghana. Imagínense, sitúense por un momento en ese lugar, imagínense la infraestructura, las carencias. Y si yo les digo que en menos de 5 días teníamos ya casi 80.000 personas registradas, vacunadas, con una solución de este estilo, ahí es donde toma relevancia el time to market, ¿no? Llevar una solución con una inmediatez tal que me permita en menos de 5 días tener 80.000 personas vacunadas. Obviamente, esta iniciativa la llevamos a otros países de Asia, mismo también a otros países de la región, de América Latina. Y también lo que hicimos fue trabajar con la Universidad de Oxford en otro acuerdo que hicimos para justamente ayudar con nuestra plataforma global en el proceso de secuenciación genómica, justamente para poder detectar variantes de COVID y justamente poder trabajar en forma global, por ejemplo, no solo en Reino Unido, sino también en Canadá, en Vietnam, en Chile también, con distintos laboratorios de manera mancomunada, justamente secuenciando y detectando variantes y publicando esos ensayos. Siguiente slide, por favor. Entonces, cuando hablamos de gestión de salud poblacional, acá también tenemos un claro ejemplo en donde vemos África y vemos cómo se va segmentando ese proceso vacunatorio. Entonces, creo que son ejemplos bien ilustrativos y lecciones, digamos, que nos dejó la pandemia. Siguiente slide, por favor. Nuestro portfolio de soluciones. Y aquí vamos directamente ya al siguiente slide. Tenemos que mencionar que contamos con un portfolio muy amplio de soluciones que van desde los efectores de salud y también con foco en los financiadores de salud. Hablamos, por ejemplo, de toda la gestión, lo que implica la gestión, por ejemplo, de una cápita, la afiliación, la adhesión a un plan de salud, la gestión de esos planes de salud, toda la parte que tiene que ver con, obviamente, el core financiero de la gestión de la financiación de la salud. También hablamos de soluciones específicas que tienen que ver con soluciones de ERP. Obviamente tenemos un stack de soluciones de aplicativos que van en esa línea para lo que es la gestión financiera y contable de una institución, ya sea efectora de salud o prestadora de salud, la cadena de suministros y el control de inventario, la planificación, lo que tiene que ver con la gestión del recurso humano y lo que hablábamos esto del Customer or Patient Experience, ¿no? Los canales son la omnicanalidad, la atención a través de redes sociales, a través de cualquier tipo de canal de contacto y también incluso campañas que van por el lado de lo que sería el marketing digital, ¿no? Poder tener el armado de campañas comunicacionales dependiendo de los distintos mensajes que quiera transmitir la organización. Y un detalle no menor es la compra que anunciamos a final del año pasado, en diciembre, de Cerner. Con esto completamos un portfolio y le damos una relevancia a la salud que creo que queda de manifiesto con esta última adquisición, en donde vamos a aprovechar
y fortalecer la sinergia entre las dos compañías, ya ahora con una única visión, aprovechando nuestra presencia global, aprovechando las soluciones y el know-how de Cerner justamente para potenciar desde el punto de vista, desde nuestra tecnología sumada al conocimiento de Cerner para poder justamente tener un alcance más global de este portfolio de soluciones. Vamos al siguiente slide. Y acá, bueno, lo voy a invitar a Diego Landa, fundador y presidente de Marky, para que nos cuente su experiencia. Hola, Diego, buen día, ¿cómo estás? Hola, Javier, ¿qué haces? ¿Cómo andas, querido? ¿Bien? Gracias. Bien, todo muy bien, todo muy bien. Bueno, Diego, primero preguntarte qué es Marky, contanos qué es Marky, cuál es el propósito de Marky. Bien, perfecto. Bueno, Marky, a ver, es un producto que nació hace 20 años, ¿sí? Pensá que yo trabajaba en el ámbito público, trabajaba en la Municipalidad de San Isidro, en la provincia de Buenos Aires, uno de los municipios más grandes de la provincia, y trabajaba en sistemas, ¿no? Y trabajaba junto con un médico que estaba en la guardia del Hospital de Niños, y veíamos esa lejanía que tenía el paciente sobre todo hacia la salud pública, lo difícil que era el acceso, ¿no? Una vez que ya accedía, ahí ya estaba metido adentro, pero el primer paso era algo difícil, ¿no? Veíamos colas infinitas, ¿no? Que se juntaban a las 4 de la mañana para poder obtener un turno. Y bueno, en base a eso, justamente este cirujano, Pablo Rosenberg, que fue mi socio en un principio, me guió en el conocimiento de lo que era el sistema de salud, ¿no? Yo le enseñé a programar, ¿bien? Y él me enseñó todo lo que era la administración de salud. Y juntos, bueno, empezamos a recorrer este camino que fue formando un GIS, ¿sí? Y empezamos a distribuirlo. Es más, nuestro primer cliente, no solo gané un primer cliente, sino gané mi esposa. Sí, justo mi esposa era la que, en ese momento, era la que me decía lo que necesitaba ese cliente, y así fue avanzando en el tiempo, fuimos creciendo, fuimos escuchando muy de cerca al usuario, muy de cerca al médico, nos encontramos con gente pero muy abierta, muy generosa, ¿sí? Enseñando esa forma de trabajar tan específica que tiene la salud, sobre todo en este país, ¿no? Donde los financiadores marcan el terreno y vos te tenés que adaptar a toda costa sin importar el qué. Y a lo largo de los años, bueno, fuimos creciendo en clientes, en funcionalidad, en aprendizaje, esto que te decía, ¿no? Conocer gente abierta, tengo infinidad de nombres para darte, pero una persona totalmente que sigue hoy estando dentro de nuestra vida, Juanita Gómez, que es la jefa de facturación del Instituto Alexander Fleming, se abrió de todo, ¿sí? Su conocimiento, su corazón, y eso nos dio también la posibilidad de crecer como empresa. Y después, bueno, en el ámbito público, empezamos a ver que el Ministerio de Salud, hoy lo escuchaba Cintia, ¿no?, hablar, empezaron a tener esa misma visión que teníamos nosotros hace mucho tiempo, y como teníamos clientes dentro del ámbito público, empezamos a ir en concordancia con lo que las ideas de Cintia nos marcaba, ¿no? Entendimos que la base de todo era la interoperabilidad, ¿sí? Y es así como fuimos adaptando nuestra plataforma para que sea interoperable con todos los otros dominios, ¿sí? En principio de la República Argentina, ¿no? Así que, bueno, en definitiva, Marky es un producto que no empezó a ver la parte comercial en un inicio, ¿no? Sino que tenía un propósito firme que era ¿no? De darle al paciente una cercanía a la salud y darle al médico, darle al usuario una facilidad para la atención de ese paciente, ¿no? Básicamente eso es lo que buscamos con Marky en un principio. Así que, bueno, eso es un poco la historia y lo que buscamos. Diego, tengo millones de preguntas para hacerte porque la verdad que
es muy enriquecedor y le damos esa relevancia a nuestros socios de negocio porque solos no vamos a poder crecer y por eso potenciamos nuestro ecosistema de partners, ¿no? Y la verdad que vos sos un ejemplo para nosotros dentro de lo que es el área de salud por el recorrido que estamos llevando juntos. Contame un poco, para aprovechar el tiempo que nos queda, vamos a hablar un poquito de las enseñanzas que te dejó la pandemia, cómo la enfrentaste y qué viste en nosotros como socio estratégico para eso. Bien, bien. A ver, con respecto a la pandemia, bueno, lo primero que puedo decir es que aprendimos a perder los miedos, ¿sí? Cada implementación, cada avance que queríamos dar, siempre tenías ese miedo, esa reticencia de parte nuestra y de parte del usuario, de parte del cliente, ¿no? Entonces eso, ¿no? Perdimos muchísimo los miedos. Por otro lado, nos ordenó muchísimo. Perdíamos mucho tiempo en viajes, en reuniones improductivas, ¿sí? Solamente que eran reuniones para marcar agenda que no servían de nada. Entonces todo esto nos ordenó y nos hizo aprovechar al máximo los tiempos. Al inicio de la pandemia necesitamos una velocidad de acción y de tomar decisiones que nunca la tuvimos, ¿no? Pensá que en ese momento también, al inicio de la pandemia, dimos nuestra plataforma gratuita a todo aquel que necesitara digitalizar sus procesos. Y así fue como nos contactó la Clínica San Camilo, ¿no? Por ejemplo, necesitaba implementar lo que era la teleconsulta, le dimos nuestra plataforma para poder hacerlo y los capacitamos, todo esto muy rápidamente. Después, la Municipalidad de San Isidro también hizo uso de nuestra plataforma para todo lo que era paciente seguimiento de COVID, de los que estaban en internación domiciliaria o los que estaban en internaciones fuera de los hospitales de la red de San Isidro. Y por último, bueno, el gran ejemplo lo tuvimos con el Hospital de Campaña de COVID de Corrientes, ¿no? Nosotros desde el año 2018 tenemos al Ministerio de Salud de la provincia de Corrientes como clientes nuestros, implementando el GIS junto con Fabián Medina, que es el director de sistemas de Corrientes, y Adriana Jordan, que es la que lleva adelante todo el proyecto. Implementamos en los hospitales de Corrientes, en los centros de atención primaria, venimos implementando todo el GIS. Pero con el tema del COVID, la provincia de Corrientes construye el hospital de campaña de COVID, un hospital de 1000 camas, es una cosa impresionante, lo levanta en muy poco tiempo y en ese muy poco tiempo tuvimos que implementar el sistema capacitando a 1000 médicos, 600 enfermeras, usuarios administrativos y todo desde el sillón de nuestra casa, ¿sí? Entonces eso fue una cosa que nos llenó de orgullo y nos abrió la mente un montón, ¿no? No solo a nosotros, sino también a ellos. Ellos no podían concebir cómo íbamos a implementar a distancia un monstruo de 1000 camas. Y pensando en la interoperabilidad, ¿sí? También aprendido por el Ministerio de Salud de la Nación, todos los pacientes que se internaban en el hospital de campaña, los médicos tenían acceso a la historia clínica de todos de los otros hospitales y de los centros de atención primaria. Por lo tanto, conocer a ese paciente, ¿sí? Que se internaba en el hospital de campaña COVID, ¿sí? Le permitía al médico tener una visión amplia del paciente a lo largo de su historia. Y todo esto hubiese sido imposible, Javier, si no teníamos implementado en OCI. Toda nuestra plataforma está subida a OCI, ¿sí? Que OCI para la audiencia de la nube de Oracle. Cloud Infrastructure, ¿no? Exacto, es la nube de Oracle, ¿sí? Con nuestras máquinas virtuales, nuestros servidores, todo montado en Oracle, ¿sí? La velocidad y la escalabilidad que nos dio Oracle en ese sentido no tiene nombre, porque imagínate, Javier, que arrancamos dimensionando un servidor determinado, ¿sí? Y a medida que iba creciendo, se iba sumando la actividad a este hospital, tuvimos que ir escalando, ¿sí? Primero, lo que es la alta disponibilidad. Segundo, el procesamiento, el acceso, la accesibilidad. No, la verdad que fue en conjunto, junto con el equipo de Oracle Argentina, que nos brindó un soporte, la verdad que increíble, porque imagínate que al segundo mes de haber implementado en el hospital de campaña, hubo un problema parecido al que pasó la semana pasada con los DNS de Argentina, y el hospital de campaña quedó sin historia clínica por un tema de direccionamiento de DNS, ¿sí?
¿Me están escuchando? Porque creo que se perdió. Sí, perfecto. Estamos ahí pasado 2 minutos bien. del tiempo, pero bien, creo que entonces, es importante. el equipo de soporte de Oracle Argentina, en conjunto con Oracle de la India, tuvieron que redireccionar los DNS, no sé, para mí era chino, ¿sí? Y en 2 horas el hospital de campaña de COVID tenía acceso otra vez, ¿sí? De una manera increíble, la verdad. ¿Y qué busco en un socio tecnológico, Javier, que me decías vos? ¿Qué encontramos en Oracle? Es esto, ¿no? Es después de haber recorrido las otras nubes, ¿no? Sentíamos, sobre todo para nosotros que somos un mosquito, ¿no? Al lado de los monstruos, sentíamos una lejanía tremenda. Nadie nos contactaba, acceder a un soporte era imposible, ¿sí? Entonces, lo que buscamos en un socio tecnológico es esto, es tener esa cercanía, que el socio entienda la criticidad de nuestro problema, ¿sí? El acompañamiento, el spam, todo esto es lo que buscamos, ¿no? Y es lo que realmente encontramos en Oracle, ¿sí? Desde el inicio, ¿no? Siendo nada, ¿bien? Así que bueno. Bueno, Diego, muchísimas gracias por tu testimonio. La verdad que queríamos ilustrar para cerrar con tu experiencia, porque nos diste, digamos, prácticamente un ejemplo o varios ejemplos de lo que veníamos contando en la charla. Así que, bueno, agradecerte a vos, agradecerle a Ignacio y a toda la organización del evento por este espacio.